Continuar con el tema de hipoglicemiantes y de insulina. Vamos a ver un rato el cálculo, cómo se calcula la insulina. Hay diferentes tipos de insulina. Hay las de acción rápida, ultra rápida, las de acción intermedia y las de acción lenta o tardía. Las de acción rápida, por ejemplo, como la insulina cristalina, nosotros la usamos en situaciones de emergencia. Un claro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes con lesión renal crónica y estos pacientes ya están en un estadio avanzado, es decir, pacientes candidatos ya para diálisis, muchos de estos pacientes vienen con potasio alto, vienen con un potasio de 7, 8, a punto de hacer trastornos del ritmo cardíaco, o prácticamente algunos de ellos ya vienen con bloqueo. Entonces, en esas situaciones nosotros usamos la insulina de acción rápida. ¿Cómo hacemos la preparación de la insulina de acción rápida? 10, no sirven estos. 10 unidades de insulina de acción rápida. Obviamente esto no vas a poner en las indicaciones, tienes que poner 10 unidades de insulina cristalina, así se llama, más solución glucosada al 50%, 50 cc. Esto lo vas aplicando en bomba de infusión continua. ¿Se acuerdan que les dije? La bomba de infusión continua nos sirve siempre para la aplicación de medicamentos intravenosos, especialmente también para las insulinas, para 30 minutos, ¿ya? Incluso para 20 minutos lo puedes administrar. La insulina de acción rápida generalmente se usa para este tipo de crisis, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el objetivo es bajar los niveles de potasio, del nivel sérico. Entonces, si el paciente ingresó con 8 de potasio y el paciente se está bloqueando y el paciente no orina, porque otra forma de eliminación del potasio es mediante la uresis, los pacientes en estadio avanzado no orinan, entonces tienes que bajar los niveles de potasio. Entonces, en estos casos usas la insulina de acción rápida, que es la cristalina. Ahora, la NPH, ¿cuándo se usa? La insulina de NPH nosotros usamos, por ejemplo, cuando el paciente viene con una cetoacidosis, ya sea moderada, severa, nosotros iniciamos la bomba de infusión de insulina. ¿Se acuerdan que les dije? Los pacientes cuando vienen con cetoacidosis, pues prácticamente son pacientes que no sintetizan, no producen insulina. En este caso, se prepara la bomba de infusión de insulina de 100 unidades de cristalina también, más 100 cc de solución fisiológica, Ringer lactato, la que ustedes quieran. Esto se pasa en bomba de infusión continua, y esto tiene que ir calculado a una dosis de 0.05 kilogramo de peso. ¿Listo? Para sacar la dosis para pasar. Es decir, que pasará a 10 mililitros, a 15 mililitros, eso irá variando. No les puedo poner una dosis exacta. ¿Por qué? Porque esto es dinámico. Ustedes preparan esta infusión de insulina y generalmente el cálculo sale como a 7 a 10 dependiendo del peso del paciente, y en los primeros 30 minutos a una hora ustedes tienen que trazarse un objetivo: bajar la glicemia del paciente. Si el paciente ingresó con glicemia de más de 500 miligramos de decilitro, en la primera hora ustedes tienen que bajar por lo menos un 25%. ¿Y esto cómo se va a lograr? Jugando con la insulina. Puede ser que empiecen a 7 y no le haga nada al paciente, lo van a duplicar, lo van a subir a 14, porque este es el objetivo, ir bajando de golpe la glicemia del paciente. Ahora, una vez terminada esta, una vez que el paciente cumpla criterios de rotura de cetoacidosis, nosotros llamamos, es decir, que haya mejorado, que la glicemia que estaba en 500 o 600 cuando ingresó el paciente ya esté menos de 250 miligramos, que el paciente ya empiece a orinar, que el paciente hemodinámicamente ya se encuentre estable, nosotros hacemos un traslape. Ya no ponemos esta insulina de acción rápida, que es la cristalina,
y nos vamos a esta insulina intermedia. Por eso es que les decía, un ejemplo de esta, al paciente se le realiza el cálculo de 0.2 microgramos kilogramo de peso. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le correspondería? A ver, 0.2 por 70, ¿cuánto es? 14 unidades de insulina. Entonces, se recomienda poner más de 2/3 partes de la insulina de día y en la noche restante, todo antes de iniciar la dieta. Entonces, ustedes pondrán aquí 8 unidades de insulina antes del desayuno y el resto, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que serían 6 unidades nocturno. Ese es el cálculo. Ahora, hay otra forma básica. Si el paciente, digamos, es un paciente que no se conocía con diabetes, porque la mayoría de ellos vienen ya con complicaciones, nosotros, digamos, hablamos de cetoacidosis debutante, que el paciente no se conocía, pero vino con la complicación más grave. Probablemente este paciente pues ya presentaba la sintomatología antes, ¿no? En ese tipo de pacientes, nosotros lo que hacemos es poner 10 unidades de insulina, directamente en estos pacientes. 10 unidades de insulina en la mañana, antes del desayuno, y en la noche ponemos 5 unidades. Esta puede ser una forma y esta puede ser otra forma, mediante el cálculo de 0.2 miligramos kilogramo de peso. Ahora, de esta, ¿cómo se hace el reajuste? Cada tercer día. Para eso, ustedes tienen que tomarle una glicemia capilar al paciente, ¿no? El paciente se levanta en la mañana, antes del desayuno, se toma su glicemia. Si el paciente empezó con 400, digamos, mililitros de insulina, tú le aplicas este esquema, ¿ya? Ahora, según esto, según las guías del ADA, cada tercer día tienes que ir aumentándole 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, ¿ya? Ahora, eso es en el caso de que las glicemias estén relativamente controladas. En el caso de que un paciente tenga persistencia de la glicemia de más de 400 miligramos decilitro, la persistencia, por más que ustedes hayan reajustado, hayan pasado, digamos, al tercer día, le hayan subido 2 unidades de insulina y el paciente persiste con estos 400 miligramos, entonces, o miligramos decilitro, entonces ustedes, de lo que le pasaban cada tercer día 2 unidades, pasarían a pasarle 4 unidades. ¿Listo? A mí, por ejemplo, me resulta de la forma más fácil, para que me entiendan, es esta. Cualquier paciente con diabetes que venga, que no sepa controlar su glicemia, paciente que ustedes iniciaron los hipoglicemiantes, pese al uso de los hipoglicemiantes no tiene un adecuado control, paciente que no reajusta su nutrición, paciente que no le gusta hacer actividad física, les recomiendo entonces que pasen a la insulina y pasen con estos niveles. Paciente viene, ya se suspenden los hipoglicemiantes, vamos a iniciar con insulina, con 10 unidades y 5 unidades en la noche. De aquí a 3 días lo veo. Usted se va a hacer su lista y en su lista va a ir poniendo sus registros. Se tomará el paciente glicemia en la mañana y se tomará glicemia en la noche, antes de la cena. Y de ahí ustedes van a ir viendo un control durante estos 3 días. Si ha ido bajando de la basal que le tomaron. Si bajó, perfecto, le van subiendo 2 unidades cada tercer día. Pero si sigue alto, directamente suben a 4 unidades. ¿Sí me entendieron? ¿O no? Es que eso es muy importante, porque ustedes van a empezar a dar en la consulta externa. Y en la consulta externa lo que más les viene son pacientes diabéticos. Ojo, insulina solamente se inicia
Si el paciente no tiene o tiene refractariedad al tratamiento con los hipoglicemiantes. De inicio, en cualquier paciente con diabetes tipo 2, vas a iniciar con hipoglicemiantes. Lo primero, la dieta. ¿La dieta cuándo? ¿Cuándo les ayuda a los pacientes? Cuando el paciente se mantiene relativamente controlado y presenta glicemias menores de 200. Actividad física, ¿cuándo les ayuda? Cuando el paciente tiene un control de la glicemia, también cuando la glicemia es menor de 200. Ahora, si el paciente presenta glicemias mayor de 400, pese a que él esté haciendo ejercicio, se cuide con la dieta y no le funcione, ya ahí tienes que iniciar los hipoglicemiantes. ¿Listo? Ahora, si con los hipoglicemiantes no funciona, irte a la insulina. No tengan miedo. A veces sí causa un poco de temor de que si el paciente presenta hipoglicemias en casa o algo, para eso la clave es la glicemia basal. Ustedes le tomen una glicemia antes de iniciarle el tratamiento. O por esta pueden iniciar. Calcularle a 0.2 microgramos kilogramo de peso y 8 unidades en la mañana y 6 unidades. Ahora, de esta, pues directamente 10 y 5. Eso es. Ahora, les había dicho yo, generalmente eso se juega con la insulina de acción intermedia y la insulina de acción lenta. La insulina de acción intermedia es la que damos día y la insulina de acción lenta es la que damos noche. La insulina de acción rápida o ultracorta son las que usamos en los servicios de urgencia, en terapia intensiva, en medicina interna, para bajar los niveles de glicemia de golpe, para bajar los niveles de potasio de golpe que les decía con esta preparación, o en los pacientes con cetoacidosis diabética, moderada, severa o leve incluso, pues la preparación. ¿Listo? No se les olvide, pregunta de examen, la insulina de acción rápida o ultracorta para situaciones de urgencia. ¿Listo? No puedes ponerle voz, imagínate, insulina cristalina, que se vaya a su casa el paciente, que se le aplique, ¿qué es lo que va a pasar? Hipoglicemias. Nosotros, por ejemplo, este tipo de pacientes, les estamos tomando la glicemia cada 2 horas. Si es un paciente con una cetoacidosis o severa, incluso se toma cada hora, porque nosotros tenemos que ir calculando, tenemos que ir trazándonos objetivos. Si el paciente llegó con 500 o llegó con high es que el glucómetro no te registra. En teoría, high es glicemia mayor a 500 y el glucómetro no te registra y te pone high directamente. Entonces ahí ustedes se trazarán, el paciente vino con high, le inicié la bomba de infusión y el 25% bajó porque ya a la hora ya me está registrando 450 o me está registrando 500. Válgase, pues con cuánto habrá llegado el paciente, ¿no? Para que nos haya salido high en el glucómetro. ¿Qué más? La insulina tiene que estar refrigerada. ¿Listo? Y pues vamos a ver posteriormente las complicaciones. Recién vamos a entrar al tema de insulina, ¿ya? Pero ese es el cálculo, ¿ya? 10 unidades, 5. Mañana es NPH y noche es la insulina de acción lenta. Y la insulina de acción rápida y ultracorta solamente para situaciones de urgencia. Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos en la UTI también o en piso de hospitalización? Vemos los requerimientos. Como nosotros calculamos ya el NPH, digamos, del paciente y la insulina glargina, por ejemplo, en el servicio de urgencias, vemos en todo el día si el paciente ha requerido rescates. Es decir, si el paciente le dimos el NPH y le reajustamos la insulina de acción lenta y le tocaba a las 4 horas, digamos, la toma de glicemia de este paciente y estaba en 500 o estaba en 400, un paciente hospitalizado que no puede presentar esas cifras, entonces nos habla la enfermera, nos dice, mire doctora, en la mañana el doctor le hizo el cálculo de la insulina, le puso 10 unidades o 15 unidades de acción de insulina NPH en el día y le puso glargina en la noche, le puso 5 unidades, pero pese a eso el doctor puso control de glicemia cada 4 horas.
Me marca 400, doctora, la glicemia. Le doy rescate, te dice. Sí. Entonces, generalmente dan rescates de 4, de 5, de 6 miligramos de insulina, dependiendo los valores que te salgan. Ahora, nosotros al final de cada guardia, lo que hacemos es sumar cuántos reajustes de insulina requirió el paciente en la guardia y la suma de todo lo dividimos entre 2. Y ponemos, digamos, si salió 20, pondremos pues 10 unidades día y 10 unidades noche. Es otra forma también de que a nosotros nos ayuda a hacer el cálculo. Pero mientras ustedes pongan esto, 10 unidades la basal y 5 unidades noche, y hagan sus controles o sus reajustes incrementando 2 unidades de insulina cada tercer día, pues me doy por servida, porque por lo menos eso tendrían que saber en el servicio de consulta externa, ¿sí? Y pues sepan cuándo iniciar, no a cualquier paciente. A una embarazada, obviamente que le vas a iniciar la insulina, ¿no ve? Porque todos los hipoglicemiantes orales son muy teratogénicos para estas pacientes. Ya, ahora entramos a lo que es la meglitinina. La meglitinina también es un secretagogo de la insulina, solamente hace su acción en presencia de una insulina exógena, ¿listo? Una glucosa exógena, es decir, son medicamentos orales que nosotros, más que todo esto también se ve en pacientes hospitalizados. Les administramos soluciones glucosadas al 10%, al 50% y tienen mayor acción, ¿listo? ¿Qué más? Farmacocinética, estas se unen a los receptores de las sulfonilurias. Eso les voy a preguntar en el examen, mecanismo de acción de las sulfonilurias. Las sulfonilurias, en teoría, son los medicamentos que más usamos. Aquí está. Entonces, ¿qué hace la sulfoniluria? Actúa a nivel de lo que son los canales de potasio dependientes de ATP. Al inhibir, lo que realizan es un movimiento de repolarización o despolarización de toda la membrana, abren los canales de calcio. Al abrir los canales de calcio, estimulan la liberación de los gránulos y de esta forma, mediante una acción de exocitosis, liberan la insulina a lo que es ya sea a la vena porta o también liberarán a la primera porción de lo que es el duodeno. ¿Listo? Entonces, esa es la acción de las meglitininas, es similar al de las sulfonilurias. ¿Cuál era? Esta. ¿No? Actúa a nivel de los canales de potasio. Listo. Indicaciones. Pacientes con hiperglicemia postprandial. A los pacientes que después del desayuno o después del almuerzo presenten glicemia, si su basal era, digamos, de unos 300, te presenta posteriores a los 300, se suba a 400 o a 500. En ellos está indicada, pero darles como medicamentos de rescate. Complicación más frecuente si tú te exacerbas con la dosis, hipoglicemia. Aumento de peso, vuelvo a repetir, todos los hipoglicemiantes están contraindicados en el embarazo y en la lactancia, nuevamente les digo. Hipersensibilidad sí se ha presentado. La mayoría, no la mayoría, se podría decir que un 30-40% de estos hipoglicemiantes te llevan a la insuficiencia hepática y a la insuficiencia renal. ¿Listo? Especialmente hay que tener cuidado con aquellos pacientes que son renales y están en un estadio 3 o 4 a punto de ser candidatos para una terapia sustitutiva de la función renal, es decir, para hemodiálisis. En ellos sí hay que tener cuidado. Y en ellos se recomienda incluso no manejarlos con hipoglicemiantes, sino directamente con insulina. ¿Qué más? La vía de absorción se absorbe por el tubo digestivo 15 minutos más tarde de lo que el paciente se comió la dieta. Duración de acción de 3 a 4 horas, ¿no? Hay algunos que incluso duran hasta 36 horas. La dosis de 0.5 a 4 con cada alimento y
las más frecuentes, la nateglinina y la repaglinida. De estas, la que más se usa en el mercado aquí es la repaglinida, de 0.5 a 1.2 miligramos. Tanto así dosis, no les voy a preguntar, se los digo dentro, pero en insulina sí. En hipoglicemiantes me voy a ir más a las reacciones, me voy a ir a los mecanismos de acción, y lo que quiero que sepan son las indicaciones, cuándo le voy a dar qué tipo de hipoglicemiante. ¿Listo? Así que no se estén matando estudiando las dosis, porque yo sé que es pesado. Biguanidas. Las biguanidas también son otros secretagogos que actúan estimulando a las células beta de Langerhans para la secreción de insulina. No producen hipoglicemias, ¿listo? Eso es la característica de esta. Actúan a nivel de los tejidos periféricos y el prototipo de estas es la metformina. La metformina, que es la indicación 1A para lo que son los pacientes que hacen una resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, la fenformina y la buformina, que prácticamente ya no están en el mercado por todas las reacciones adversas que se ha visto que producen. La metformina, pues, es el prototipo de las biguanidas. Si yo les digo cuál es el medicamento prototipo de las biguanidas, ¿qué me van a decir? Metformina. Indicación 1A de la metformina, ¿qué me van a decir? Pacientes con resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, ¿un paciente obeso puede recibir metformina? Sí. ¿Un paciente con síndrome metabólico o síndrome de ovario poliquístico puede recibir metformina? Sí. Reacciones adversas. Al igual que las sulfonilurias, la metformina produce irritación. La mayoría producen alteraciones gastrointestinales y también hematológicas. ¿Listo? Ahora, contraindicaciones también. Hay que ver qué paciente presenta hipersensibilidad. Las reacciones adversas de hipersensibilidad en la metformina sí está presente, pero no es mucha, es escasa. Es raro, un 0.1% presentará, pero no más. Ahora, la complicación más frecuente de la metformina es la acidosis láctica, que también es pregunta de examen. Los pacientes, cuando se administran metformina, ¿qué ha pasado? Me tomé mi glicemia y mi glicemia, doctora, estaba en 300. Entonces, me tomé mi desayuno, todo, y a mediodía me volví a tomar el control, doctora, y estaba en 400, doctora. Entonces me desesperé, ¿y qué hice? Me volví a tomar otra dosis de metformina. Hay pacientes que se automedican, crean o no. Entonces, estos pacientes que se automedican hacen intoxicación a la metformina. ¿Y cómo se caracteriza? Estos pacientes, si tú les tomas una gasometría arterial, vienen con acidosis láctica. Ahora, estos pacientes se hospitalizan. Muchos de ellos requieren incluso hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. La acidosis láctica, ¿qué te llega a provocar? ¿Qué te llega a provocar la acidosis láctica? ¿Cuándo se produce el lactato en nuestro organismo? Eso. Te llega a provocar datos de hipoperfusión. Estos pacientes que llegan a realizar, llegan a provocar lesión renal. Llegan a provocar lesión renal, llegan a provocar acidosis metabólica. Si tú no reviertes la acidosis láctica en estos pacientes pueden progresar a una lesión renal, que era un AKIN 1, es decir, una lesión leve, a un AKIN 2 o a un AKIN 3, que es una lesión en la cual requiere ya de hemodiálisis. Entonces es tiempo en este paciente. Hay que ingresarlos a las unidades de cuidados intensivos. Y la pregunta del millón solamente es, pues, ¿cuántos comprimidos se tomó de metformina, no? Es una de las complicaciones. Esto también les voy a preguntar en el examen. ¿Qué más? Se administra vía oral, como es en comprimidos, que es la única presentación. Todo se absorbe por el tracto gastrointestinal. Su vida media es de 2 a 3 horas. ¿Listo? No se une a proteínas plasmáticas y no se metaboliza y es eliminada a través de los riñones. Ahora, en los pacientes que presentan nefropatía diabética grado 4 a 5, es decir, aquellos que ya están para hemodiálisis, no se dan metformina, está contraindicado. En sí,
Todos los hipoglicemiantes están contraindicados en los pacientes nefrópatas, especialmente que están en un estadio avanzado. En ellos, insulina es más fácilmente titulable. A la dosis de 1000 a 2000 miligramos, esto se fracciona, el paciente puede recibir pues incluso cada 12 o cada 8 horas, dependiendo. Y las tabletas vienen de 500 a 800 miligramos. Lo que ofrecen acá creo que solamente es de 850 miligramos. Los que dan en la caja y en los del SUS. De 500 no he visto. Ahora, las tiazolidinedionas o las glitazonas. Son fármacos insulino sensibles. Estos se dan en los pacientes en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes tipo 1 no se aconseja los hipoglicemiantes. De hecho, en los pacientes diabetes mellitus tipo 1 habíamos dicho que se caracteriza por el déficit, la ausencia de insulina, ¿no? Entonces, en ellos es recomendable el tratamiento con insulina, nada más. En los pacientes diabéticos tipo 2, los hipoglicemiantes. Y uno de los con los que les va bien, pues prácticamente son las tiazolidinedionas. El medicamento se encuentra disponible solamente en estas dos presentaciones, la pioglitazona y la rosiglitazona. Sí es carito, cada comprimido te sale como 30, 40 bolivianos, pero su acción es duradera. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Sensibilizan a los tejidos periféricos a la acción de la insulina. De esa forma disminuyen lo que es la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, disminuyen la producción de glucógeno y la producción hepática de glucosa, ocasionan mayor expresión del transportador, actúan a nivel del transportador GLUT1, GLUT2 y hasta el GLUT4. Reducen los niveles grasos de ácidos grasos libres, es decir, de los cuerpos cetónicos. Estimulan a los receptores, a la peroxidasa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían dos tipos de receptores? Uno de receptores hipoglicemiantes, uno que se encontraba en la membrana celular y la otra que se encontraba en la superficie nuclear. Entonces, estas actúan directamente a nivel central. ¿Qué más? Hay tres tipos. El par, el alfa, el beta y el gamma. Ahora, se administran por vía oral, no vienen en inyecciones. La vida media es de 4 a 6 horas, también es una vida media relativamente corta. El metabolismo es hepático, su metabolismo es por la N-desmetilación hidroxilasa aromática. No voy a preguntar, solamente como cultura para que lo sepan. Las indicaciones, estas sí, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, obesos, insulino resistentes, a quienes será imposible normalizar los niveles de insulina, ¿listo? Ahora, a los pacientes también que presentan intolerancia digestiva a la metformina, es decir, que es una opción para la metformina. Entonces, si nos llega un paciente obeso, un paciente con datos de resistencia a la insulina, que lamentablemente se le dio metformina e hizo una reacción alérgica, ¿cuál sería la segunda opción, aparte de la metformina? Eso, las tiazolidinedionas, ¿listo? Reacciones adversas. El daño hepático, puede que el paciente pueda tener el efecto también de ganar peso y no le ayude mucho, y está contraindicado en los pacientes que tienen falla cardíaca y falla hepática. Creo que es el único hipoglicemiante que está contraindicado en los pacientes con falla cardíaca. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿listo? Estas actúan directamente, ¿cómo se llama? La mayor parte de los carbohidratos pues tiene almidón, ¿no? Estos se hidrolizan por acción de la amilasa salival en la saliva, en el jugo pancreático, y forman olisacáridos y más tarde disacáridos. Entonces, los inhibidores del alfa-glucosidasa son sintéticos exógenos que prácticamente sacan del producto del almidón esta
inhibe las enzimas intestinales directamente, que intervienen en la degradación de los disacáridos. Entre la miglitol y la carbosa, la más frecuente es la carbosa. También les voy a ir poniendo casos clínicos de la carbosa. Ahora, es el prototipo, ¿listo? Es un inhibidor competitivo de la alfa-glucosidasa, es decir, de las enzimas que actúan o se encuentran en el borde cepillo del intestino delgado. Ahora, retrasa la absorción de la glucosa. Indicaciones, diabetes mellitus tipo 2, y se puede usar principalmente en combinación con hipoglicemiantes orales e insulina. Es la única característica de este medicamento, ¿ya? Que puedes usar en pacientes que no estás llegando a un control adecuado con los hipoglicemiantes y la insulina, y puedes añadir un tercero, que es el almidón o la carbosa, que actúa directamente a nivel de las enzimas intestinales, no se vayan a olvidar. Ahora, ¿produce reacciones adversas? Sí, trastornos gastrointestinales. La más frecuente es la flatulencia y la distensión abdominal. De hecho, casi todos los hipoglicemiantes, para que no se les olvide, producen trastornos gastrointestinales, la flatulencia y el dolor. Ahora, contraindicaciones, la hipersensibilidad y en los menores de 18 años. No se recomienda como tratamiento único de la diabetes mellitus tipo 2. Les vuelvo a recalcar, para la diabetes mellitus tipo 1 es recomendable iniciar con insulina, ¿ya? Ahora, estos pacientes o este medicamento también está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Y también los pacientes que presentan obstrucción intestinal, porque habíamos dicho que actúan a nivel de las enzimas digestivas. Ahora, fármacos con actividad incretinas. Estas directamente actúan a nivel de lo que son las hormonas o los inhibidores de la enzima DDP4, que son análogos de la GLP-1, la exenatide y la liraglutida. Ahora, los inhibidores de la DPP4, sitagliptina, vidagliptina y saxagliptina. De estas, la más frecuente de GLP-1 es la exantide, que también vamos a ir preguntando. Los inhibidores de la DPP4, la sitagliptina, son los prototipos, ¿ya? No les estoy diciendo que se sepan todo, pero con que sepan defenderme el prototipo, porque es lo que yo les voy preguntando en el examen. ¿Cuál es el prototipo de las biguanidas? ¿Cuál es el prototipo de las incretinas? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Ingestión oral tras la ingestión oral se libera mayor cantidad de la insulina. Su aplicación es intravenosa, esa es la diferencia. Este medicamento es carísimo, por si acaso, pero sí es bien efectivo. ¿Qué más? Actúan a nivel de las hormonas que ya habíamos comentado, de la GLP-1, que es el péptido relacionado al glucagón tipo 1, es así su nombre, y al GIP, polipéptido insulino trópico, dependientes de glucosa. Es decir, si yo les pregunto cómo actúan las incretinas, ustedes me tienen que decir, actúan inhibiendo lo que son las hormonas que predominan a nivel de lo que son los receptores GLP-1 y DDP4, ¿ya? ¿Qué más? Las GLP-1 están secretadas por las células L. ¿Se acuerdan que habíamos dicho inicialmente que en el páncreas existen células alfa, beta, L y F? ¿No? Estas actúan a nivel de las células L, localizadas en el ilion y también en el colon en mayor cantidad. Es degradado por estas enzimas, el DDP4 y el GLP4. La exenatide, que es el prototipo que hemos comentado, de los análogos GLP-1 y la homóloga del GLP-1 humano. Activa el receptor GLP-1, produce incremento de la síntesis de insulina. ¿Qué más? Además, disminuye la concentración del glucagón sérico. El glucagón sérico es una hormona importante, ¿no? ¿Qué más? El tratamiento, pues, para los pacientes con diabetes tipo 2, más frecuente, pues trastornos gastrointestinales en las reacciones adversas. ¿Qué más? Están contraindicados también en el embarazo y en la lactancia. En la parte que es la farmacocinética, su presentación es en inyección, puede ser intravenoso, puede ser subcutáneo. Ahora, ¿qué más? La diferencia, se absorbe con rapidez y su mecanismo de acción o su efecto se observa hasta las 2 horas.
Entonces, en el caso hipotético de que un paciente en su recinto domiciliario presenta una elevación de la glicemia postprandial mayor de 400 o 500, entonces sí puede usarse la exenatide como medida de rescate. ¿Listo? ¿Qué más? La dosis es de 5 microgramos 2 veces al día, 1 hora antes del desayuno y de la cena. Pero repito, se usa como medicamento de rescate. El fármaco se encuentra disponible en jeringas. Estos medicamentos ya vienen preformulados. No sé si vieron la enoxaparina. ¿Alguien vio la enoxa? ¿Sí? Ya viene preparado, ¿no, doctora? Viene de 20, viene de 40, viene de 60. Es igual el exenatide, ya viene preparado. No hay necesidad de que tú estés realizando el cálculo. Los inhibidores de la enzima dipeptidil, peptidasa 4, también indicados en la diabetes tipo 2, estimulan la secreción de la insulina, está conformado por la sitagliptina, la vildagliptina que habíamos dicho y la saxagliptina. De estas, el prototipo, la sitagliptina, ¿listo? Aumenta también la acción o los niveles del GLP-1, regula la forma fisiológica de lo que es la concentración de glucosa, es decir, que va inhibiendo lo que es el glucagón. ¿Qué más? Indicaciones, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 como monoterapia. Generalmente, cuando vos vas iniciando hipoglicemiantes, es generalmente una biterapia que vas iniciando, ¿no? Puedes iniciar una biguanida con una sulfoniluria mezclado, pero aquí en la sitagliptina, que son los inhibidores del dipeptidil, como tiene una acción central, entonces se recomienda solamente como monoterapia. Y en casos escasos, que el paciente no mejore, pues puedes combinarla ya con una sulfoniluria incluso. Las reacciones adversas, pues gastrointestinales. Contraindicaciones, embarazo y la lactancia, está contraindicada en toda la lactancia. Se administra por vía oral, se absorbe en el intestino delgado, ya que estas enzimas, como habíamos comentado, se encuentran en los cepillos de los bordes de la membrana basal del intestino delgado. La dosis usual, 100 miligramos diario. La presentación de las tabletas viene de 100 miligramos o 50 miligramos y puede darse combinada con la metformina. Repito, se puede usar como monoterapia o puedes usarla en casos de que el paciente no mejora con la monoterapia con sulfonilurias o biguanidas, perdón. La vidagliptina, también mismo mecanismo de acción, metabolismo hepático, eliminación urinaria y por las heces, indicaciones, diabetes mellitus tipo 2, las reacciones adversas, esta sí es la única que presenta mareos y cefaleas. La contraindicación también en el embarazo y la lactancia. Esto es muy importante que se sepan, ¿no? Porque a la hora de que ustedes prescriben el tratamiento, lo primero que les va a preguntar el paciente es, ¿y qué pasa si me tomo 2 o 3 comprimidos? ¿Qué efectos voy a tener? Siempre. Se administra por vía oral, se metaboliza en el hígado, se elimina por la orina y las heces, y la dosis de 50 miligramos 1 a 2 veces al día. Ahora sí, la insulina que ya habíamos visto. La insulina, entonces, es una hormona polipeptídica que ya habíamos visto que fue descubierta por Langerhans en el año 1950. Se caracteriza porque está formada por 51 aminoácidos. Estos 51 aminoácidos están unidos por puentes disulfuro. Están conectados, pues esto no es necesario que se las memoricen, ¿no? Están conectados en el segmento A7 a la B7 y del segmento de la A20 a la B19. La cadena contiene 21 aminoácidos, mientras la cadena B tiene 30 aminoácidos. ¿Y el total cuánto hacen? Pues 51 aminoácidos. Eso puedo preguntar, pues una pregunta capciosa, eso ya lo han llevado en fisiología y anatomía, ¿no? ¿Por cuántos aminoácidos está constituida la insulina? Por 51. Sí. Hormona esencial para el crecimiento somático, el desarrollo motriz, además de la regulación del metabolismo. Origen de la insulina. Ahora,
Hay diferentes tipos de origen, ¿verdad? El origen de la bovina, porcina y la humana. Aquí tenemos, por ejemplo, la reconstitución del NPH es de origen humana y la reconstitución, por ejemplo, de la L-glargina es de reconstitución bovina, ¿ya? Ahora, esta insulina pues entra en un proceso de recombinación del ADN, se sintetiza a partir del precursor que es la preinsulina, ¿se acuerdan? La preinsulina va a derivar a la proinsulina y la proinsulina va a derivar a la insulina. Esto se inserta a través de bacterias, generalmente las más estudiadas, la E. coli y el Bacillus subtilis, que reconocen como propios a estos genes. ¿Qué más? De ahí es donde se obtiene la insulina y el péptido C. Aquí está su dibujito. Entonces, la humana es la más barata, la más cara es la bovina. La glargina es una de las más caras. Ahora, tipos de insulina. Siempre las insulinas, al momento de ustedes escoger, tienen que checar cuál es en cuánto tiempo hace el efecto, ver la velocidad de absorción y el mecanismo de acción. ¿Se acuerdan que les hablé de la insulina rápida, de la cristalina, y les hablé de la insulina de acción lenta, que es la glargina? La diferencia de la cristalina, que era 20 a 30 minutos, el efecto era rápido. Y de la tardía, pues duraba hasta 8, 12, 18 horas. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿listo? Ahora, la insulina de acción ultra corta no la tenemos. Sería fabuloso que lo tengamos, pero es caro. Tenemos la Lispro y tenemos la Aspart. La insulina de acción rápida, que es la cristalina que ya les había comentado, la de acción intermedia, que es el NPH, la que usamos para el cálculo de nuestros pacientes con cetoacidosis. Cuando salen de la fase, tenemos que calcular. La enfermera misma te va a decir, doctora, ya se terminó la bomba de infusión de insulina, el paciente, ¿con qué tipo de insulina le vamos a hacer el cálculo basal? Siempre con NPH, con el cálculo que ya se les iniciamos, de 10 unidades día y 5 unidades noche. La insulina de acción prolongada, la ultralenta y la ultra prolongada. En estas, pues, la más utilizada es la glargina. Las de ultra corta, estas son las que más van a usar en los hospitales, en la privada. Más que todo se usa en la privada porque la gente lo puede pagar, pero sí cuesta caro. ¿Qué más? La inversión de la secuencia de los aminoácidos están localizados en las posiciones 28-29. ¿Qué más? Resulta de la sustitución de la prolina por ácido aspartico, ¿ya? Es el origen, así se... Perdón. Ale, estoy en clases, te llamo ahorita. ¿Ya vida? Ya vida, te llamo, chao. Ya, entonces no es más que la conversión de los aminoácidos esenciales, que es la prolina y es el aspart, el origen de las ultracortas. ¿Qué más? Por eso es que es caro. El de la cristalina era de 30 minutos. En 30, 40 minutos veías la acción. Pero mira de la Lispro, 0 a 15 minutos. Es súper rápida, pero pues sí cuesta caro. Y el pico máximo es hasta las 30 a 80 minutos. Y su acción termina después de las 3 a 5 horas. Por eso es que cuesta caro. Ahora, entre estas, pues, las características de la insulina, es una insulina cristalina, en cambio la insulina NPH es una insulina lechosa que parece leche, puede aplicarse también por vía subcutánea, es posible inyectarles de inmediato antes o después de las comidas, generalmente cuando optamos nosotros por vía subcutánea hay puntos, pueden ser incluso abdominales, pueden ser intramusculares o también puede ser la base en el brazo, ¿listo? Se puede aplicar. Mejor control postprandial después de las comidas es una de las ventajas, menor riesgo de hipoglicemias postprandiales, aplicación cercana a la hora de ingesta de los alimentos, es decir, que
Si tú comes a las 6 de la tarde, pues puedes aplicártela a las 5 o después una hora posterior, no importa. A diferencia de las insulinas NPH, en las insulinas NPH tiene que ser un control estricto. Una vez que tú inicies con el cálculo, tienes que ir también reajustando la nutrición del paciente. No es lo mismo de que el paciente la última cena lo reciba, o la última colación lo reciba a las 10 o 9 de la noche, digamos. Si tú te prolongas, lo que puedes ocasionar en el paciente es periodos de hipoglicemia ya en el transcurso de la madrugada, que son muy frecuentes en ellos. Tratamiento de infusión subcutánea continua también, pero no lo usamos mucho. Cuando es en bomba de infusión continua, preferimos usar la insulina cristalina. Tratamiento de la resistencia a la insulina, pues sí. Ahora, entre las insulinas de acción rápida contiene zinc, es cristalina, soluble, es la única que se puede administrar de forma intravenosa. ¿Se acuerdan que les había dicho que la preparación de este medicamento es 100 unidades de insulina en 100 de solución fisiológica o 50 unidades de insulina en 50 de solución fisiológica? Es decir, que la preparación es 1 a 1. Ya puede ser 100 miligramos o 50 miligramos en 100 cc de solución o en 50 cc de solución. Por eso es la presentación 1 a 1. A veces en las indicaciones del servicio de urgencia de medicina interna les van a venir esto. ¿Le preparo la infusión, doctora, insulina? Sí, se la voy a preparar 1 a 1. Entonces, 1 a 1 se refiere a esto, ¿ya? ¿Qué más? Es efectiva alrededor de las 6 a 8 horas, no produce el patrón secretor fisiológico de la insulina. ¿Qué más? El objetivo es ayudar a lo que es la insulina NPH, es evitar los periodos de hipoglicemia postprandial. La insulina de acción intermedia, la más frecuente es la insulina NPH y la lenta. Ambas son semejantes, alcanzan el torrente sanguíneo a 1 a 2 horas después de haber sido inyectadas. ¿Listo? Esta generalmente se aplica por vía subcutánea. Ahora, una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes es la hipodistrofia. Producen lesiones blanquecinas retráctiles a nivel de la piel. Entonces, en estos pacientes que inicies el tratamiento subcutáneo, no es recomendable que cada vez se esté aplicando en el mismo sitio de la aplicación, digamos. Si ya le aplicaste en la mañana en el brazo, en la noche, pues no se la aplicarás otra vez en el brazo. Puedes rotar y aplicársela en el abdomen o puedes aplicársela vía intramuscular, ¿listo? Para evitar estas complicaciones de las hipolipidistrofias. Ahora, la de acción prolongada, la glargina, que habíamos dicho que es el prototipo, es el primer y único análogo de la insulina, ¿listo? Prolongada porque proporciona 24 horas de control de la glucosa. Por eso es preferible administrarla durante el transcurso de la noche para evitar los periodos de hipoglicemia en estos pacientes. ¿Qué más? Está indicada en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, pero en las de tipo 1 casi el endocrinólogo pues actualmente no las recomienda. Recomienda iniciar insulina. ¿Qué más? Se le agrega 30 miligramos por mililitro de zinc para facilitar su cristalización. Esto es muy importante. Muchos, por ejemplo, nosotros a la hora de preparar una insulina cristalina con una relación 1 a 1 que ya les comentaba, tienen que saber en qué tipo de solución mezclarla, porque muchas veces pasa que las mezclan en soluciones glucosadas al 5 al 10%. ¿Y qué pasa con el medicamento? Se cristaliza y no pasa por la bomba de infusión. Entonces es muy importante ver con qué solución van a iniciar. De preferencia nosotros generalmente iniciamos con fisiológica o iniciamos con Ringer lactato o Ringer normal. Indicaciones de la insulina, pues diabetes tipo 1, como ya les comentaba, por lo general en los niños y en los jóvenes. Tipo 2,
que no respondan de manera adecuada a la dieta que ya habíamos comentado o al ejercicio y que presentan prácticamente descontrol, ¿no? En pacientes con glicemias mayores de 200 miligramos decilitro. Diabetes gestacional, complicaciones relacionadas con la cetoacidosis. Puede hacerles una pregunta capciosa en su examen oral y decirles, en un paciente con cetoacidosis, ¿qué dosis de hipoglicemiantes debería o qué hipoglicemiantes estarían recomendados en un paciente con cetoacidosis moderada o severa? Ustedes en su examen oral, ¿qué me van a contestar? ¿Qué me van a contestar? Sin miedo. Eso, doctora, ¿cómo pues hipoglicemiantes? Está indicada la insulina. ¿Listo? Entonces, no. Y en las pacientes embarazadas, que ya habíamos comentado, ¿no? Reacciones adversas a la insulina. La lipohipertrofia. Estos pacientes con mal control glicémico que llegan a provocar la hipertrofia. En estos pacientes producen lo que es la nefropatía diabética. Ahora, otra es la lipodistrofia. Depresión de la piel y consecuencias de la pérdida del tejido celular subcutáneo en el sitio de la inyección de la insulina. Por eso que se recomienda que debe hacerse la aplicación en diferentes sectores, no solamente en uno. ¿Qué más? La hipoglicemia, que es la complicación más frecuente. ¿Listo? Más que todo con los hipoglicemiantes, más que con la aplicación de la insulina. Y pues las reacciones adversas a los fármacos ocurren en un 5 a 15% de los pacientes con tratamiento con insulina. 1 a 4 semanas de la indicación del tratamiento. Generalmente las reacciones adversas se ven en esa semana, entre la 1 y la 4. Consisten en eritema, induración en el sitio de la inyección, muchos de ellos presentan prurito y pues hay algunos que pueden tener reacciones adversas de efecto inmediato, que generalmente se presentan en minutos y 4 horas a más y tardan, desaparecen con la aplicación de corticoides tópicos. ¿Listo? Entonces, no se olviden, ¿hay reacciones sistémicas con la insulina? Sí, pero es en un bajo porcentaje, 0.1%. Hay más con los hipoglicemiantes orales. Reacciones sistémicas, el paciente puede presentar angioedema en el sitio de la lesión, puede presentar edema laringio, sibilancias, incluso puede presentar un choque anafiláctico al mismo medicamento. Sí se ha observado. En un choque anafiláctico, si su paciente se le aplica insulina, ¿cuál es el tratamiento? Eso, doctora, adrenalina. ¿Qué más? Resistencia. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de resistencia a la insulina? Cuando el paciente presenta una respuesta metabólica a la insulina, pero menor a la esperada, ¿listo? El paciente debe requerir más de 200 unidades de insulina día. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que cuando los pacientes se hospitalizan y nosotros hacemos controles cada 4, cada 2 horas y si presentan niveles mayores de 400, entonces les administramos insulinas exógenas, 4, 10, 12 unidades. En el día, cuando nosotros hacemos el conteo ya, no tiene que sobrepasar los 200 unidades de insulina exógena. Si estamos hablando de más de 200 unidades, el paciente ya está haciendo resistencia, ¿listo? Y no le está ayudando la insulina que estamos aplicando. Entonces tendríamos que ir pues y ver si el paciente podemos incrementar la insulina glargina y evitar lo que es la insulina NPH. Entonces nos sirve para eso. ¿Qué más? Las causas de resistencia pueden ser inmunológicas y no inmunológicas. Entre las no inmunológicas, pues la más frecuente es la obesidad, ¿no? La obesidad, el estrés, el embarazo mismo te provoca. Y las inmunológicas por los anticuerpos en la antiinsulina de alta afinidad. Son los anticuerpos body. Bueno, eso. La próxima clase vamos a hacer un taller. Voy a hacer un taller de cetoacidosis
Vamos a ver ahí lo que es la lectura de gasometrías. Quiero que apliquen ahí cómo se calcula la insulina. ¿Y qué más? Eso, y casos clínicos de cuándo iniciar hipoglicemia antes y en qué tipo de pacientes. ¿Listo? Y los escenarios van a ser pacientes con falla hepática, falla renal.